Nunca pensé que alguna vez iba a compartir esto en Internet, pero creo que ya es momento. Siempre he sido de las que escuchan más que hablan, de las que notan los pequeños gestos, lo que alguien no dice, el aire pesado en una sala después de una conversación incómoda. Así que siempre estuve ahí, viéndolo todo desde fuera, aunque estaba tan adentro de la historia de Susan Callahan como una sombra que la seguía de cerca. Si algo aprendí después de ese día que cambió todo, fue esto. Uno puede ir borroso en su propia foto y ni cuenta se da hasta que la imagen se revela. Ese día empezó como empiezan la mayoría de los grandes días, con algo de caos que nadie admite y una ansiedad subterránea imposible de ignorar. Susan se levantó a las 6, aunque el despertador estaba programado para las 8. El sol ya entraba tímido por la ventana. Antes de fijarse en su propio reflejo, se acordó de Marisa, su hija, la protagonista de todo. Pero la verdad es que esa mañana Susan no se sentía la protagonista de nada. Sentía más bien que era el telón de fondo de una obra costosísima en la que nunca le dieron un papel real. Mientras ponía a hervir el agua del café, repasaba en la cabeza la agenda de la boda, la ceremonia en el jardín, las fotos al aire libre, el momento en que suponía estaría de pie, cogida del brazo de su hija, como habían soñado. Pero el teléfono sonó y quebró ese espejismo. Era el catering, confirmando un cambio de último minuto pedido por la familia del novio. Susan, sin dudarlo, aceptó, aunque eso significaba sumar otro costo más a los muchos que ya nadie le agradecía. Cerró los ojos y pensó en el vestido azul que se había comprado, barato pero decente, porque la mayor parte del dinero, como siempre, ya no era suyo. Ahí, en esa cocina despintada, con los tacones aún en su caja y la lista mental de pendientes, Susan se sintió atravesada por algo parecido al cansancio viejo. Esa sensación de que todo te pesa el doble y nadie se da cuenta. La llegada al lugar del casamiento fue para Susan como entrar a casa ajena. Había un revuelo alegre y un murmullo de gente nueva. La mayoría eran de la familia de Daniel, el novio. Susan, cargando una bolsa con los recuerdos que ella misma había armado y pagado, porque Marisa quería algo personalizado, significativo, había dicho. Se acercó a la coordinadora del evento para preguntar dónde podía dejar las cosas. La respuesta fue tan liviana que casi ni la escucha. «Ah, ¿usted es la mamá de la novia?» «Sí, puede dejarlas ahí, ya después vemos si las usamos». Nadie le preguntó si necesitaba ayuda, ni siquiera un vaso de agua. Ya empezaba a darse cuenta de que, aunque era el día más importante para Marisa, para ella sería solo un día más cediendo. Las horas hasta la ceremonia pasaron lentas y con la incomodidad propia de quien sobra. Susan trató de encontrar a Marisa, pero desde temprano su hija estaba rodeada de tías, primas y un par de amigas de la infancia. En teoría iban a tener un momento solo de las dos antes de la boda, como esos rituales simbólicos que ves en películas, pero la agenda se llenó, la maquilladora se atrasó, la fotógrafa interrumpió, y cuando por fin Marisa pasó cerca de Susan, apenas le dedicó una mirada fugaz. Y ahí Susan lo vio todo, el vestido blanco, el peinado tan elaborado, la sonrisa nerviosa que solo las madres reconocen como miedo, pero también vio el abismo entre ellas, ese que venía formándose desde que Tom murió, y Susan se convirtió en todo y en nada al mismo tiempo. La boda, si uno la mira desde fuera, fue perfecta, llena de detalles y sonrisas para las cámaras, risas falsas y aplausos calculados. Susan, sin embargo, fue colocada en una mesa al fondo, junto a unos parientes lejanos que ni recordaba, alejada del centro, apenas alcanzando a ver a Marisa en su baile con Daniel. En ese momento, lo que más sentía Susan era soledad, pero no esa de estar físicamente sola, sino la otra, la que uno siente en el pecho,
cuando entiende de golpe que ha dado todo y no queda nadie al otro lado. Nadie vino a sacarla a bailar, ni siquiera para una foto protocolar. Susan solo jugaba con su tenedor mirando desde el borde de la pista, preguntándose en qué momento la habían dejado de ver. No es exagerado decir que todo ese peso la venía aplastando desde hace años, porque Susan nunca reclamó nada. No lo hizo cuando Marisa quiso ir al campamento más allá de sus posibilidades y Susan vendió el anillo de compromiso de Tom para pagar la inscripción. Tampoco cuando dejó pasar sus propios chequeos médicos porque Marisa necesitaba frenos para los dientes. Todo lo que era suyo terminó siendo de Marisa. Y aunque Susan ya sabía que así era ser madre, nunca imaginó que el precio sería volverse invisible. Lo que pasó después, mucha gente lo vio, pero muy pocos entendieron. Después del postre, mientras todos se preparaban para el último brindis, Susan se levantó de su silla, miró la luz de su teléfono brillando y decidió hacer esa llamada. Era una decisión que no venía de la rabia, sino de algo más profundo. Llamó a la florista y canceló el pago pendiente, luego al DJ, a la empresa del photobooth. En cada llamada, Susan sentía cómo su dignidad, que llevaba años guardada, comenzaba a volver. La sensación era extraña. Culpa, alivio, miedo, todo junto. Nadie se percató de lo que hacía, solo veían desde fuera a una madre algo cansada, haciendo lo que todos pensaban que era una llamada trivial. Pero Susan sentía dentro suyo que estaba dejando escrito algo que durante años había callado, que ella también merecía ser vista. El caos llegó con retraso, casi como si el universo hubiera dudado antes de ponerse de su lado. El DJ interrumpió la música a mitad de canción. La florista comenzó a recoger flores mientras aún había gente en la pista de baile. Nadie entendía nada. En medio del desconcierto, Marisa corrió hasta Susan. No la abrazó, no se quebró. Solo le preguntó, casi en un susurro furioso, ¿por qué hacía eso? Susan nunca antes había visto en su hija esa mezcla de sorpresa, decepción y miedo, pero tampoco se permitió sentirse culpable. Por primera vez en mucho tiempo, dijo lo que sentía. Habló de las noches de desvelo, de las cuentas impagas, de las veces que cayó porque era por Marisa. Le explicó que ya no era solo la madre que da todo, sino una mujer cansada de ser invisible en su propia vida. Lo raro fue que después de eso, nada volvió a ser igual. Nunca hubo reconciliación de película. Marisa se alejó, pegó un grito ahogado y se marchó con Daniel y su familia, que miraban todo como si no entendieran el idioma. El resto, los invitados, solo murmuraban. Algunos decían que era típico de gente con dramas. Otros no decían nada. Pero la verdad es que nadie sabía lo que había en juego. Cuando Susan salió del salón, caminando despacio porque los zapatos le quedaban chicos, supo que había perdido a su hija, pero había ganado algo de sí misma que llevaba años guardando bajo llave. Al terminar la noche, Susan fue la última en irse. Cruzó el estacionamiento sola, cargando ella misma los bultos que quedaban. Mientras manejaba de vuelta a su departamento, sentía vacío, pero también algo así como una primera bocanada de aire después de mucho tiempo bajo el agua. Las luces de la ciudad eran borrosas tras sus lágrimas, pero había un pequeño alivio mezclado con dolor. Sabía que el desmadre de la boda se iba a comentar, que tal vez la iban a señalar, pero en ese momento no le importaba. Había hecho lo que nunca antes se había animado, romper, aunque fuera un poco, el ciclo de dar sin recibir ni un gracias. Los días siguientes fueron pesados. Marisa no llamó, ni un mensaje, ni siquiera una nota. Los amigos le preguntaban a Susan, sutiles, si estaba bien. En el colegio donde enseñaba, algunas colegas susurraban, otras la miraban con lástima. Pero Susan, aunque seguía dolida, no se quebró. Por primera vez en años, miró sus manos
y en vez de ver solo cicatrices de las batallas ajenas, vio que aún podía hacer algo para sí misma. El departamento, que siempre se sentía frío, comenzó a llenarse de cosas suyas, apuntes sueltos, libros sin terminar, algún cuadro que guardó por años y nunca colgó por falta de tiempo. La vida no cambió de golpe, pero Susan decidió tomar control de lo que pudiera. Retomó esas cosas pequeñas que había dejado pendientes. Volvió a ir a la dentista, esta vez pensando en ella y no en los brackets de otra persona. Caminó por el barrio y se animó a entrar a las tiendas donde siempre pensó que no le correspondía gastar. De vez en cuando se sentaba en la plaza y veía a los niños jugar. A veces se le caía una lágrima, pero no de tristeza, sino porque por primera vez se sentía un ser humano completo, y no solo el personaje secundario de la vida de alguien más. El colegio también fue distinto. Susan, que por años fue conocida como la mamá de Marisa, dejó de usar ese título. Volvió a interactuar con sus colegas, a compartir el café de la mañana, a contar anécdotas que eran suyas y no historias prestadas de la vida de su hija. Un día, sin planearlo mucho, pidió la jubilación anticipada. Ya no tenía miedo del silencio ni del tiempo libre. Empezó a asistir a talleres de cerámica, algo que quería hacer desde antes de casarse y nunca se animó porque no era práctico. Ahí conoció a gente nueva, distinta, gente que no le preguntaba ¿y tu hija?, sino que solo le preguntaban su nombre y ya. No quiero que esto suene como si todo fue sencillo o como si Susan encontró toda la felicidad del mundo de la nada. Eso nunca pasa así, pero sí puedo decir que poco a poco fue sintiéndose más en paz. A las mañanas ya no despertaba con ansiedad, sino con curiosidad. Tenía aún el hueco de Marisa, no se va de un día para otro, pero aprendió a vivir con ese vacío y a llenarlo de otras maneras. Salía al parque con una taza de café, hablaba con vecinos, a veces ayudaba a niños del barrio con sus tareas, pero ya no debía ser la salvadora de nadie. Sobre Marisa, las noticias llegaban a cuentagotas, al principio a través de conocidos, después casi nada. Por lo que sé, la vida con Daniel no era el paraíso prometido. Marisa empezó a verse encerrada en una realidad muy distinta a la suya, casi ahogada entre expectativas que no le correspondían. Perdió ese brillo espontáneo, y según algunos allegados, ni ella sabía muy bien quién era fuera del título de esposa. Susan lo sospechaba, pero ya no sentía culpa. Había entendido que no se podía vivir la vida de los demás. La última vez que Susan y Marisa se cruzaron fue por casualidad, unas semanas después de la boda. Fue en un supermercado, cada una en pasillo distinto. Se miraron, pero ninguna acertó a decir nada. Nadie abrazó ni lloró. Solo fue un instante de esos que no se olvidan, donde sentís que algo importante podría pasar, pero no pasa. Susan se fue con su carrito, Marisa también. La vida siguió, sin explicaciones, sin grandes despedidas ni epílogos. Hasta el día de hoy, Susan nunca pudo contarle a nadie exactamente lo que sintió en ese momento. Solo sabe que después de tanto dar, finalmente estaba empezando a aprender a ser ella. Y la historia simplemente terminó, de la nada, tal como había comenzado, sin un cierre, solo con la sensación de que a veces lo más difícil no es perder a alguien, sino volver a encontrarte a vos misma después de haberte olvidado tanto tiempo. La primera semana después de aquel encuentro fortuito en el supermercado, Susan sintió la vida como un hilo delgado, tenso entre aquello que había dejado atrás y el inmenso terreno desconocido de su futuro. El departamento, ya menos ajeno, olía a pan casero porque, una tarde de lluvia, se animó a buscar recetas y a hacer lío en la cocina solo para ella. Escuchar el sonido fuerte de la batidora, oler la levadura,
La hacía recordar tiempos remotos, cuando Marisa requería meriendas calientes al volver del colegio. Pero ahora, ninguna niña entraba con los tobillos raspados de jugar en la vereda. Ahora era Susan, sola mirando el vapor de su taza trepar por la ventana empañada y pensando qué haría con el resto del día. No había reproches, solo una quietud, una posibilidad tibia de estar bien consigo misma. Esa noche, en la cama, por primera vez en años, apagó la luz sin revisar el celular, sin esperar un mensaje de nadie. El lunes siguiente, el despertador sonó, y Susan no saltó apurada. Había dejado de marcar la rutina por los horarios de otros, y ahora, con la jubilación reciente, tenía el reloj a su favor. Recorrió su barrio a pie, saludó con una sonrisa ensayada a la panadera y se detuvo a observar un muro cubierto de enredaderas. Por primera vez, se atrevió a cruzar la puerta de la pequeña librería de la esquina, esa donde nunca había entrado porque siempre estaba apurada. El dueño, un hombre canoso, de mirada amable, le preguntó qué buscaba. Susan dudó, porque no lo sabía. Salió con una novela de tapa azul, y esa noche leyó hasta quedarse dormida, la cabeza llena de otros mundos, los suyos apenas susurrando por debajo de las palabras. Pasaron los días, y en el taller de cerámica, Susan fue aprendiendo nuevas formas de moldear el barro y, sin querer, de darse forma a sí misma. Conoció a Olga y a Mariana, mujeres que también arrastraban sus historias. Al principio hablaron de arcilla y esmaltes, pero después compartieron silencios cómodos y confesiones a media voz sobre hijos lejanos, esposos ausentes, amistades perdidas. Susan escuchaba como siempre, pero esta vez se animó a contar algo suyo. Relató una anécdota de Marisa de pequeña, la vez que se perdió en la feria y ella, con el corazón en la boca, la buscó entre los puestos hasta encontrarla durmiendo debajo de una mesa de mantel blanco. Todos rieron, y en la risa Susan sintió que ese recuerdo no dolía, era solo una nota suave en la canción que estaba aprendiendo a entonar para sí. Una mañana, revisando un cajón, Susan encontró varias cartas sin terminar y fotos arrugadas de años felices. Decidió que no quería olvidar nada, ni siquiera los momentos oscuros. Empezó a ordenar los recuerdos en un álbum, pegando cada imagen y anotando pequeñas frases al costado. Marisa y yo bajo la lluvia, septiembre del 98. Primera Navidad sin Tom, nos las arreglamos. Era una manera de concederse la historia, de narrarse en voz baja. No buscaba el perdón de nadie ni la comprensión de Marisa. Solo necesitaba mirar su vida como una serie de escenas donde, aunque a veces desenfocada, estaba presente. El invierno trajo consigo tardes eternas y lluvias sin fin. Susan empezó a visitar el centro cultural del barrio, a veces para escuchar charlas sobre historia del arte, otras para asistir a funciones de cine independiente. Allí, una vez terminó conversando con Ariel, un escritor mayor que organizaba clubes de lectura. Él la invitó a sumarse. Susan, dudosa y con un poco de vergüenza, fue. Descubrió que podía opinar, sentir, que podía estar en desacuerdo y que su presencia era bienvenida. No por quién era madre, sino por quién era en ese momento. Nadie le preguntó por su hija, discutieron sobre libros, tomaron café, escaparon juntos de la rutina. En uno de esos encuentros de lectura, Ariel le propuso escribir una carta a alguien importante del pasado. Susan no supo a quién elegir, volvió a casa y pensó en Tom. Escribió sin freno, contándole de Marisa, de la boda, del desmoronamiento y del inicio nuevo. Le habló de su cansancio y de la tibia esperanza que sentía ahora. No planeaba enviar la carta a ningún sitio, pero al firmarla con una lágrima en la mejilla, sintió una paz extraña. Guardó antes de dormir la hoja bajo la almohada, como un amuleto. La relación con su entorno comenzó a cambiar. Sus compañeras del colegio la invitaban a tomar té. Antes, Susan solía decir que no. Ahora,
Aceptaba. En esas mesas aprendió que nadie tenía la familia perfecta y que todos, de alguna manera, cargaban remordimientos callados. Un día, una de ellas, Teresa, confesó haber perdido contacto con a su hermano y la charla derivó en las razones por las que, a veces, hace falta distancia. Susan no habló mucho, pero escribió después en su celular una reflexión. No se puede colgar de otras vidas nuestra felicidad. Un sábado, por la tarde, Olga del taller de cerámica la invitó a una muestra colectiva. Susan llevó varias de sus piezas. Cuencos torcidos, una figura abstracta que pretendía ser un pájaro. Se sintió nerviosa, vulnerable, pero cuando vio a una visitante admirar una de sus creaciones, sintió algo parecido al orgullo. ¿De quién es esto?, preguntó la mujer. Mío, respondió Susan, y sonrió tímida pero decidida. En ese instante comprendió que el valor de lo propio no depende de la mirada del otro, pero tener testigos, a veces, hace la diferencia. Mientras todo esto ocurría, había días de extrañar a Marisa con una fuerza inquietante. La vio en sueños, en recuerdos que asaltaban de improviso. Una tarde, al doblar por la avenida principal, le pareció verla en la vidriera de una tienda arreglándose el cabello. Caminó hasta ahí, pero solo era una desconocida. Susan tuvo que sentarse en una banca, contener el llanto. Entendió que la distancia no se cura con resignación, sino con pequeñas formas de compasión hacia uno mismo. Se compró un ramo de flores y lo puso en su mesa de desayuno, como hacían antes los domingos familiares. Llegado el otoño, Susan se animó a planear un viaje. Nunca había viajado sola. Reservó 3 noches en una ciudad cercana al mar. Caminó por la arena fría. Se permitió perderse entre calles ajenas, fotografiar detalles minúsculos, una gaviota sobre un techo, los colores de los paraguas apilados en la playa desierta. Al volver a su habitación, escribió postales, una de ellas para Marisa, que nunca llegó a enviar. La firmó con cariño y la guardó en su álbum nuevo, junto a un puñado de pequeñas conchas recogidas de la orilla. Los días largos del verano trajeron consigo una noticia inesperada. Una amiga común la llamó para contarle que Marisa había empezado terapia. Al principio la información la sobresaltó, luego sintió un alivio leve, un suspiro profundo. Susan no pretendía acercarse ni irrumpir en el proceso de su hija. Simplemente deseó que encontrara algún modo de reconstruirse. Esa noche, mirando el cielo desde su ventana, dejó que la brisa despeinara sus ideas y pensó que, tal vez, el futuro no requería excusas ni grandes gestos, solo una voluntad tranquila de seguir avanzando. Una tarde, en el Bison Centers supermercado, el mismo donde se cruzaron por última vez, Susan vio a una niña intentando alcanzar una caja de galletas en la estantería alta. Se acercó, le ayudó y la niña le agradeció con una sonrisa amplia. La mamá de la pequeña le dio las gracias también, y Susan salió del pasillo con el corazón suave, pensando en cómo los pequeños actos reparan fisuras invisibles. De camino a casa, se permitió llorar, no por la ausencia ni por la nostalgia, sino por la posibilidad de sentir alegría espontánea, sin causa externa, simplemente porque sí, porque estaba viva, y eso ya era mucho. Con los meses, aprendió a despedirse de las rutinas viejas. Vendió objetos que ya no necesitaba, regaló algunos libros, renovó los sillones. A veces sentía miedo de tanta libertad. Se descubría planeando la cena solo para sí, mirando su reflejo sin buscar a la madre ni a la esposa, sino a la mujer de cabello gris y sonrisa cansada, pero genuina. Por la noche, a menudo, se permitía dejar una lámpara encendida y leer hasta las tantas, como si los libros fueran un puente cálido hacia su propia compañía. El último día antes de cumplir años, Susan se levantó temprano y cocinó un pastel. No esperaba visitas, pero sí celebrarse, aunque fuera en soledad. Al mediodía,
Llamó a Olga y a Mariana del taller para compartir un trozo. Brindaron con té servido en tazas de barro hechas por Susan. Se rieron y recordaron canciones viejas. Susan entendió, entre risas y anécdotas, que los lazos nuevos también curan las heridas antiguas. Esa noche, al soplar la vela que clavó en el pastel, hizo un deseo pequeño pero honesto: seguir encontrando razones para vivir desde sí misma, sin deberle el corazón a nadie. El tiempo, finalmente, fue tornando el dolor en aprendizaje. Susan abría las cortinas cada mañana y miraba la ciudad bajo otro color. Amaba escuchar el bullicio de la calle, los niños corriendo, los vendedores ambulantes gritando ofertas. No necesitaba ya la validación de Marisa, ni de ningún reconocimiento externo. Sabía que la vida estaba tejida de pérdidas, pero también de encuentros simples y de demasía, a veces con uno mismo. Guardó en una caja sus cartas no enviadas, colgó por fin ese cuadro pendiente y se permitió pensar, tímida pero decidida, que estaba bien no tener un final perfecto. Simplemente tenía un presente suyo, y eso bastaba. Susan despertó una mañana envuelta en la luz tenue que filtraban las cortinas color melocotón. El silencio de su departamento parecía distinto. No era pesado ni solitario, sino fértil, como un cuaderno en blanco. Se puso una bata vieja, preparó café y mientras revolvía el azúcar, su mirada se posó sobre el álbum de fotos que había dejado a medio terminar la noche anterior. Sintió un impulso inesperado: retomar el álbum no solo como coleccionista de recuerdos, sino como autora de su propia historia. Tomó una pluma y comenzó a escribir pequeñas notas junto a cada imagen, relatando cómo se sentía en esos instantes, redactando con honestidad, incluso cuando asomaban pequeñas sombras. Descubrió que narrar su vida para sí misma le permitía cambiar de enfoque, girar el lente hacia su propio rostro. Aquel día decidió salir a caminar sin destino fijo, dejando atrás la costumbre de anticipar cada paso. Terminó en un pequeño parque donde se celebraba una feria barrial. Los niños corrían entre los puestos y el aroma del pan frito se mezclaba con el de las flores frescas. Susan se sentó en un banco y, sin proponérselo, empezó a conversar con una pareja de jubilados que vendían plantas nativas. Se sorprendió riendo por la ocurrencia de la mujer, a quien le contó, sin darse cuenta, que siempre soñó con un pequeño jardín de hierbas aromáticas. El hombre le regaló una maceta de menta para empezar, y Susan regresó a su casa sintiendo que el mundo, de pronto, la invitaba a ocupar un lugar propio. En la calma de su departamento, Susan dispuso la planta sobre la ventana y, con manos torpes pero decididas, preparó infusión de menta. El perfume le recordó a Tom, a domingos lejanos, a los breves lapsos en los que ella dejó de ser solo madre para sentirse compañera, mujer, alguien con sueños propios. Tomó la taza entre las dos manos, miró su reflejo en el vidrio empañado y pensó: estoy viva, estoy aprendiendo a estar en mi piel. Decidió que cada día, por modesto que fuera, merecía un pequeño ritual. Ese fue su primer compromiso con la nueva etapa. El taller de cerámica se volvió un refugio constante. Una tarde, mientras sus dedos danzaban sobre el torno, Olga le preguntó si se animaría a enseñar algunas técnicas básicas a un grupo de jóvenes del centro cultural. Al principio, Susan dudó. El viejo miedo a no estar a la altura, a perder el control frente a desconocidos. Pero luego pensó que, durante tantos años, había enseñado a niños desde el amor y la paciencia. Quizás ahora podía compartir también lo que la arcilla le iba enseñando: la flexibilidad, la espera, la aceptación del error. Aceptó la propuesta con una sonrisa pequeña, y esa noche, por primera vez en meses, escribió en su diario: hoy sentí orgullo de mí. La primera clase no fue perfecta.
Algunos adolescentes se burlaron de sus instrucciones, otros rompieron piezas sin querer. Pero cuando una chica tímida, de pelo violeta, se le acercó al final para mostrarle un cuenco irregular, Susan reconoció en su mirada la alegría del descubrimiento. Recordó cómo se sentía Marisa de niña al traerle dibujos llenos de color. Se permitió a sí misma la ternura y concedió que educar podía seguir siendo una manera de vincularse con el mundo, solo que ahora el lazo era menos asfixiante y más ligero, tejido desde el respeto hacia sí misma. Los domingos comenzaron a adquirirse su propio sabor. Susan despertaba sin prisas, caminaba hasta la panadería donde ahora la saludaban por su nombre. Solía pasar por la plaza. A veces se detenía a mirar el partido de fútbol improvisado de los chicos del barrio. Se sentía cada vez más parte de ese escenario cotidiano, invisibilizada durante años tras el rol de madre de alguien. Un mediodía, Olga le propuso participar como voluntaria en una campaña de recolección de ropa de abrigo. Al principio aceptó por compromiso, pero se sorprendió al descubrir que, en el dar desinteresado, no había pérdida de sí, sino ampliación, ayudar sin despojo, sino desde la abundancia de sentirse viva. Al atardecer de esos días tranquilos, Susan solía pasear por los estantes de la librería. Compró una libreta nueva con tapa de lino. En ella comenzó a anotar ideas sueltas, frases que la conmovían, pensamientos que no quería perder. La escritura se volvió su aliada, una conversación íntima donde podía ser confidente y consejera. Empezó a bosquejar cuentos breves inspirados en mujeres de su vida. La fortaleza callada de su abuela, la dignidad herida de una prima, la risa fácil de su vecina. Compartió algunos textos en el club de lectura y Ariel la animó a presentarse a un concurso barrial. Susan, entre risas incrédulas, aceptó. No le interesaba ganar, sino atreverse otra vez. Una tarde cualquiera, vio llegar a su edificio a una joven con una niña de la mano. El ascensor estaba descompuesto y Susan se ofreció a ayudar con las bolsas de compras. Subieron juntas las escaleras y conversaron sobre simplezas, recetas, horarios de escuela, la dificultad de adaptarse a una ciudad nueva. Ya en el descanso del tercer piso, la niña le preguntó a Susan si tenía hijos. Un nudo apareció en la garganta, pero respondió sin tristeza. «Tengo una hija, sí, pero ahora vive lejos». La joven madre le sonrió, no hizo más preguntas, y Susan lo agradeció en silencio. Entendió que podía nombrar a Marisa sin dolor, como parte de su historia, no como su única identidad. El otoño trajo días de viento y pequeños sobresaltos. En una de las clases de cerámica, Mariana recibió una noticia dura. Su hija había decidido mudarse a un país lejano. Al verla intentar contener las lágrimas, Susan se acercó y la abrazó, reconociendo en ese gesto toda la solidaridad que alguna vez el mundo le negó. Después de clase, caminaron juntas bajo los plátanos y hablaron largo rato sobre las despedidas, los duelos silenciosos. Susan compartió por primera vez en voz alta el relato de la boda, el corte abrupto, el miedo y el alivio posteriores. Mariana escuchó sin juzgar, y Susan sintió que, en la vulnerabilidad, también podía brotar amistad verdadera. Con la llegada del invierno, Susan enfermó levemente de una gripe testaruda. Por primera vez en mucho tiempo, recibió cuidados sin tener que pedirlos. Olga le trajo sopa casera, Ariel algunas novelas, Mariana la llamó cada noche. Susan experimentó la ternura de los vínculos elegidos y entendió que, aunque la soledad seguía calando ciertos días, estar acompañada era posible sin depender de la sangre ni del pasado. Escribió en una servilleta, entre sueños febriles: «A veces uno encuentra familia donde menos espera». Una tarde, mientras revolvía la arcilla, recibió una carta sin remitente. La letra, temblorosa, era inconfundible. Era de Marisa.
La hoja contenía pocas palabras, pero cada una pesaba más de lo que Susan imaginaba. Decía: «Mamá, no estoy lista para hablar, pero quería que supieras que lo intento. A veces te extraño, a veces me enojo, casi siempre me confundo. Gracias por todo lo que diste. Espero que estés bien». Susan lloró largo rato, no de tristeza, sino de humildad, frente al hecho de que el amor persiste, aunque se desgarre, aunque no vuelva nunca a ser igual. Guardó la carta en su álbum junto con una foto de Marisa a los 6 años, y esa noche, al cerrar los ojos, le susurró al silencio: «Yo también te quiero, hija, a mi tiempo, a mi modo, siempre». Habían pasado algunas semanas desde la llegada de la carta de Marisa, y en el aire del departamento de Susan flotaba una fragilidad esperanzada, algo parecido a la primavera abriéndose paso entre los restos del invierno. La carta descansaba sobre la mesa de la cocina, entre la maceta de menta y una taza aún tibia de café. Susan la leía un par de veces al día, con un cuidado casi reverencial. Parecía temer que el simple roce de sus dedos pudiera borrar las palabras recién conquistadas de su hija. Esa mañana salió a la terraza y decidió, por primera vez en años, sembrar nuevas plantas en las macetas vacías. Removió la tierra, arrojó semillas y dejó que las manos se llenaran de barro sin pensar en la manicura ni en el qué dirán. Imaginó a Marisa de niña, plantando con ella los porotos en algodón en la ventana del antiguo departamento. El recuerdo la hizo sonreír, y aunque no sabía si alguna vez volverían a mirarse a los ojos, agradeció al universo haber recibido al menos esa pequeña señal de vida. Se permitió imaginar un futuro abierto, donde aprender a esperar también era un gesto de amor. En el centro cultural, el grupo de cerámica crecía y las tardes se llenaban de voces mezcladas, risas jóvenes, las historias de Olga y Mariana, y la mirada atenta de un par de adolescentes que poco a poco comenzaron a confiar en Susan como algo más que una simple profesora. Un sábado, después de clase, la invitaron a tomar mate en la plaza. Sentada en el círculo de juventud y anécdotas, Susan sintió cómo las barreras del tiempo y la edad se difuminaban. Compartió el cuento que había escrito para el club de lectura, y los chicos escucharon sin prisa. Al terminar, uno de ellos le confesó: «Me hace bien venir acá. Mi mamá nunca tuvo tiempo para estas cosas». Susan asintió comprendiendo, y en ese momento decidió que, aunque la maternidad le dolía todavía en ciertos rincones, era posible ser presencia cálida para otros sin perderse a sí misma. Aprendió a no exigir nada a cambio, solo dar aquello que brotaba del lado más indómito y libre de su corazón. Los días de Susan se tejían de pequeñas rutinas nuevas. Por las mañanas recorría el barrio sin rumbo, saludaba a los vecinos y tanteaba el aire con curiosidad. Un martes encontró por casualidad una convocatoria barrial para exponer fotografías. Dudó, pero Ariel la animó. «Tus miradas sobre la ciudad cuentan historias, no importa la técnica». Así, Susan revisó sus carpetas y seleccionó imágenes: el reflejo de un árbol en un charco, niños riendo bajo la lluvia, las sillas de un café vacío iluminadas al atardecer. Preparó las fotos e, insegura, las llevó al centro comunitario. La noche de la muestra vio a gente detenerse frente a sus imágenes y quedarse un rato mirando. Alguien comentó en voz baja: «Se nota que quien sacó esto observa el mundo con cariño». Susan se emocionó tanto que tuvo que salir un momento a la calle para respirar. Sentía, por primera vez en décadas, que su modo de habitar lo cotidiano era motivo de belleza y valor para los demás. Durante una noche de tormenta, Susan terminó de releer la carta de Marisa y se animó a escribirle una respuesta que nunca pensó enviar. Tomó la hoja y, entre frases torpes, le confesó que la extrañaba, pero que también estaba aprendiendo a hacerse compañía.
Le habló de sus andanzas, de las amigas nuevas, del taller y los libros, de los amaneceres sin miedo ni prisas. Le prometió que, sin importar cuán lejos se encontraran, su amor no dependería jamás de la frecuencia de los encuentros. Al final de la carta, en vez de adioses, escribió: «Construyo algo propio, día a día, y desde ahí te abrazo en el recuerdo». La dobló y la guardó entre las páginas de su libreta, con la intuición de que tal vez, algún día, encontraría la manera de decírselo en persona. Con la llegada del verano, Susan se inscribió en un curso de jardinería improvisada ofrecido en la biblioteca del barrio. Allí conoció a Ernesto, un hombre de sonrisa fácil y manos rústicas, viudo como ella. Compartieron algunas charlas sobre plantas, sobre soledades, sobre la dificultad de empezar de nuevo en la madurez. Una tarde, Ernesto la invitó a su pequeño huerto. Juntos trasplantaron hijitos de aloe y compartieron limonada bajo una parra. Susan se sorprendió al descubrirse riendo con él, como quien olvida por un momento los años de gravedad en la espalda. No se atrevió a imaginar nada, pero esa noche, en su diario, escribió: «Me permito dejar una rendija abierta a las sorpresas». Los domingos se convirtieron en días de encuentros entre amigas. Susan, Olga, Mariana y a veces Teresa del colegio se alternaban en las casas para compartir almuerzos simples. El ritual no requería grandes preparativos, solo el deseo de estar juntas. Charlaban de lo cotidiano y también de lo difícil, la distancia con los hijos, los duelos, las ganas de tirar la toalla y a la vez de reinventarse. Susan encontraba en esas sobremesas una forma nueva de familia, tejida sin obligación, sin exigencia ni facturas del pasado. Un día, Ariel se sumó a la ronda y propuso juegos de palabras que las hicieron reír a carcajadas. Susan se sintió parte, ni más ni menos. Nadie imprescindible, nadie invisible. Entre la conversación, un mensaje breve llegó a su celular. «Vi una foto tuya en la muestra del barrio. Pensé en vos, Marisa». Hubo un silencio cómplice entre las amigas, y Susan compartió el mensaje sin explicaciones, sabiendo que el camino de la reconciliación a veces comienza con tímidas señales. El invierno trajo largos anocheceres y una sensación de calma inusitada al departamento de Susan. Aprovechó la quietud para explorar su lado creativo. Decidió escribir una historia basada en los relatos de las mujeres de la cerámica, hilando memorias de otras con las suyas. Se animó a juntar los textos y presentarlos a un pequeño concurso literario, alentada por Ariel y sus amigas. El día de la lectura pública le temblaban las manos, pero al subir al escenario y ver entre el público las caras amigas, leyó como si la sala entera fuera su propio living. Al finalizar, la ovación cálida no venía de la perfección, sino de la valentía. Esa noche, Susan entendió que el aplauso más hondo era el que había aprendido a darse a sí misma, aunque nadie lo oyera. Una tarde cualquiera, Ernesto la invitó a acompañarlo a visitar a su nieta, que exponía dibujos en la escuela. Susan aceptó, con la promesa de ayudar en la preparación de jugos para la merienda. En el bullicio del patio escolar, reconoció su antigua ansiedad, ese vértigo de las reuniones y los actos. Pero ahora vio a las niñas dar vueltas, reírse, mancharse los guardapolvos y sintió ternura suave. Se permitió quedarse al costado y sonreír, sin buscar sobresalir ni esconderse. Al regresar caminando, Ernesto le tomó la mano sin palabras. Susan aceptó el gesto, consciente de que el amor, a veces, era simplemente la complicidad en un trayecto compartido y ninguna promesa. El calendario avanzaba sin sobresaltos, pero un día, al volver del taller de cerámica, encontró en su buzón un sobre manuscrito. Esta vez, Marisa había escrito más. Hablaba de su terapia, de momentos de angustia, y también de la forma en que de a poco iba encontrando voz propia en un mundo
que la sofocaba. Le agradecía sin grandilocuencia el haber hecho lo que necesitaba hacer aunque doliera. Ojalá algún día podamos mirarnos sin miedo a la cara. Mientras tanto, sabe que no te olvidé. Estoy intentando entenderte. Susan leyó la carta una y otra vez y finalmente la respondió. No apuró el reencuentro, solo compartió allí su cotidiano. Las plantas, el taller, las fotos, la ternura de las amigas, la complicidad nueva con Ernesto. Cerró la carta con una frase que ahora creía de verdad. Estoy bien, hija, y te deseo lo mismo, estés donde estés. Hacia la primavera, Susan recibió una invitación inesperada. Asistir a la inauguración de una muestra en la galería, donde Marisa, después de mucho tiempo, había decidido exponer sus primeros trabajos fotográficos. Dudó largo rato. El corazón le galopaba de solo pensar en la posibilidad de verla. Olga, que la acompañaba en la duda, le tomó la mano. «Podés ir solo si querés. Nadie más decide por vos». La noche de la inauguración, Susan eligió un vestido sencillo y, acompañada por sus amigas, cruzó la puerta con el pulso acelerado. Caminó despacio entre las fotos, descubriendo paisajes, retratos, imágenes cargadas de una sensibilidad que reconoció como genética. Al final de la sala, Marisa estaba de pie, flanqueada por desconocidos. Sus miradas se cruzaron. Hubo un atisbo de sonrisa, breve pero honesto. No se abrazaron, tampoco hablaron. Pero otra carta llegó días después. «Me alegra que hayas venido. Tu presencia dice más que cualquier discurso». Los días siguientes transcurrieron como un río que por fin fluye sin topes ni diques. Susan compartía tardes con Ernesto, almuerzos con sus amigas, talleres con los chicos del barrio. Se permitió planear un nuevo viaje, esta vez al pueblo donde había pasado su infancia con Tom, antes de la vorágine, antes de las renuncias. Caminó por calles polvorientas, buscó la plaza donde jugaba de niña y recogió una piedra para sumar a su colección particular. Se alojó en una posada modesta y, en las noches, escribía cartas que tal vez nunca mandaría, pero que tejían con hilos suaves el mapa de lo que había sido y de lo que lentamente aprendía a ser. El ciclo de estaciones se repetía, veranos frescos, inviernos serenos, y Susan había aprendido a no medir el tiempo por lo perdido, sino por lo hallado. No se reconcilió nunca del todo con Marisa, pero descartó el rencor y se permitió amar la distancia. Cuadros nuevos adornaban el departamento y plantas crecían, frondosas gracias a sus cuidados. A veces niños del barrio pasaban a ayudarla y se llevaban un cuenco o una planta en recompensa. Susan, al servirles limonada, entendía que la vida se alarga cuando se comparte desde el deseo y no desde el deber. La última carta de Marisa llegó en invierno. «Estoy bien. Estoy aprendiendo como vos. Cuídate mucho». Susan la pegó en su álbum, junto a una foto actual. Ella, riendo entre amigas, manos de barro, ojos brillantes, la vida desplegada en un presente, hecho a medida. Por primera vez, al mirar el álbum, vio con ternura su reflejo, y supo que la historia no necesitaba otro final, porque todo principio verdadero comienza en el acto valiente de elegirse. Susan continuó encontrando la belleza en los pequeños momentos cotidianos. Una lluviosa mañana de domingo, decidió tomar el tren a una ciudad cercana. El viaje se convirtió en una reflexión sobre los caminos transitados y los nuevos que se abrían ante ella. Mientras el paisaje pasaba rápidamente por la ventana, Susan escribió en su diario sobre la necesidad de dejar ir el pasado sin olvidar las lecciones aprendidas. Llegó a un mercado de antigüedades, donde se deleitó observando objetos que parecían contar historias propias. Compró una vieja lámpara de aceite que le recordaba a la que su abuela usaba en las noches de invierno. De vuelta en casa,
La colocó en su mesilla de noche como símbolo de las épocas pasadas e iluminó sus sueños con una luz nostálgica y cálida. En el 100 taller de cerámica, se lanzó a un proyecto más ambicioso, una serie de figuras inspiradas en las estaciones del año. Cada pieza, a su modo, representaba un parte de su propio viaje emocional. La primavera era una figura sonriente, con flores en sus manos. El verano, un joven rebelde, despreocupado y libre. El otoño, una anciana con un corazón magnánimo. El invierno, una figura serena, cubierta de una manta de arcilla, pero sonriendo con los ojos cerrados. Durante semanas trabajó en ellas, vertiendo en cada una los sentimientos que había acumulado a lo largo de los años. Un día, Ariel le regaló un libro sobre mindfulness. Susan, que siempre había temido lo desconocido, finalmente se permitió explorar nuevas formas de conectar con su interior. Descubrió que la meditación le ayudaba a mantener la calma, a combatir la ansiedad y a apreciar aún más cada instante. En su terraza, rodeada de sus plantas en crecimiento, practicaba la respiración consciente, sintiendo cómo el aire la llenaba y revitalizaba. Estos momentos se convirtieron en su refugio personal. Las cartas entre Susan y Marisa aumentaron gradualmente en frecuencia y profundidad. Hablaron de sus días, de libros que habían leído, de recuerdos compartidos que empezaban a perder su carácter doloroso para transformarse en hilos tiernos en la trama de su relación. Un día, Susan recibió una carta que decía: «He comenzado a fotografiar jardines urbanos. Pienso mucho en ti cuando lo hago. Quizás podamos ir juntas algún día». Susan lloró de alegría silenciosa. Un invierno, Susan organizó una exposición con sus amigos del taller de cerámica en el centro cultural. La comunidad se reunió para admirar las creaciones y las personas comenzaron a identificar no solo el arte, sino los relatos de vida que esos objetos representaban. Cuando una niña halagó una de sus figuras del ciclo estacional, Susan le contó la historia detrás de la pieza. Era la primera vez que compartía públicamente no solo sus obras, sino las historias personales que habían inspirado cada pieza. Se sintió liberada, como si con cada palabra dicha se quitara un peso antiguo de los hombros. Ernesto y ella se convirtieron en compañeros de viaje, explorando lugares nuevos, conociendo rincones menos transitados y acumulando recuerdos en vez de pertenencias. En una de estas escapadas se encontraron con una playa escondida. Susan sintió la arena bajo sus pies y pensó en lo efímeros que eran los momentos y, sin embargo, cuánto pesaban. Ernesto, mientras contemplaban el horizonte, dijo: «Nuestros caminos individuales hacen este recorrido conjunto aún más valioso». En primavera, una carta llegó con noticias. Marisa quería visitarla. Susan, con una mezcla de nerviosismo y felicidad, preparó su hogar no solo para recibir a su hija, sino para compartir con ella la nueva vida que había construido. Cuando Marisa llegó, la reunión fue sencilla, despojada de formalidades, pero llena de amor no dicho. Compartieron un té de menta fresco, igual que en los viejos tiempos. Hablaron por horas, sin desviarse del presente, sin intentar revivir el pasado. Ambas se dieron cuenta de que no necesitaban entenderlo todo ni arreglar lo que estuvo roto, sino simplemente valorarse por quienes eran ahora. Con el tiempo, Marisa comenzó a visitar a Susan con más regularidad. En esos encuentros, a menudo pintaban o compartían aficiones creativas. Marisa llevó la fotografía de paisajes a otro nivel, inspirándose en las texturas y colores de las creaciones de su madre. Consideró que eran como poemas visuales que narraban historias de fortaleza y amor. Susan disfrutó de estas colaboraciones, embelesada por las dimensiones que su arte adquiría a través de los ojos de su hija.
Mientras la relación con Marisa se restauraba, la vida de Susan en el barrio continuaba floreciendo. Se integró todavía más en la comunidad local, ofreciendo clases de cerámica gratis para niños y jóvenes. Vio en ellos muchas veces su propia historia reflejada, como si el arte pudiera tocar las almas que permanecían soñando en espera de florecer. Susan sentía que estos actos generosos hacia los más jóvenes enriquecían no solo a otros, sino cada rincón de su existencia. Finalmente, con el paso del tiempo, con cada estación duplicada en su ciclo anual, Susan sintió que su historia había encontrado su lugar. No se trataba del final feliz comúnmente narrado en cuentos, sino de una sincera aceptación de las posibilidades del presente, de los caminos que no había imaginado, rodeada de amigas, de figuras de arcilla y de la eterna marea de cartas que representaban el nuevo vínculo con su hija. Susan encontró un pulso de satisfacción en el silencio, un tipo de gratitud por las lecciones de la vida. En un gesto simbólico, Marisa y Susan plantaron un árbol en el jardín comunitario del barrio. Despidieron la semilla con una promesa silenciosa: cuidar del presente y continuar creciendo, juntas y por separado. La vida había encontrado un hueco en el que encajar sus errores y sus nuevas verdades. Susan aprendió que las historias no siempre necesitan finales perfectos, ya que cada comienzo sostiene un mundo nuevo. Con cada amanecer, supo que su corazón, lejos de las antiguas cadenas, simplemente albergaba amor.